Bismillah. This meeting is being recorded. Buenas noches a todos y a todas. Ante todo, agradecer a los organizadores del Congreso el habernos permitido participar y colaborar con esta pequeña aportación, cuyo tema gira en torno a la infraciudadanía de los niños y niñas en movimiento. Como fundamento inicial, resaltar la cita que Boaventura de Sousa Santos, en la que dice que vivimos en sociedades políticamente democráticas, socialmente fascistas, donde hay tres grupos sociales. Los primeros, los privilegiados, son ciudadanos de pleno derecho. El segundo, que aun siendo ciudadanos o ciudadanas, son tratadas como no ciudadanas, es decir, discriminadamente. Y el tercero, personas migrantes o ilegales, que son tratadas como subhumanas o salvajes. Extrapolando estas categorías al factor etario, el primer grupo privilegiado sería el de los adultos. El segundo, el de la infancia y adolescencia autóctonas. Y el tercero, el de los subhumanos, serían los y las niñas en movimiento. El trasfondo que encubre este tipo de lógica o discurso es que el sistema que les excluye para encubrir su ineficacia y indolente apatía fomenta su relato. Los salvajes no quieren ni pueden formar parte de la sociedad que debidamente los acoge. En un informe SOS Racismo enfatiza y no ha cesado de denunciar que el racismo institucional no solo fomenta, sino que legitima y abriga el racismo social cotidiano hasta el tal punto que se está naturalizando la justificación de la desigualdad. Reza repetir la cita de Manzanos, en la que dice: es especialmente preocupante la existencia de prejuicios racistas en los servicios sociales y concretamente en los servicios sociosanitarios, que presuntamente son los que habrían de velar y por la tutela y la asistencia de las personas susceptibles de padecer situaciones de discriminación, como podrían ser los niños y niñas en movimiento. A continuación paso la palabra a mi compañero Juan Carlos Manuel. Por favor, cuando quiera. Carlos. Gracias, Ahmed. En consonancia con la postura, ¿no? y las pautas que ha dicho el compañero Ahmed, voy a continuar haciendo referencia a las categorizaciones, ¿no?, que se hacen sobre estos colectivos. En los años 90, estos perfiles migrantes menores empezaron a iniciar, ¿no?, su proceso migratorio hacia territorio europeo, en los que, como vemos aquí, empezaron a categorizarlo a través de nomenclaturas como MENA, menor extranjeros indocumentados no acompañados, menor migrante no acompañado, menor en estado de abandono, menor separado y menor refugiado o no acompañado. Evidentemente, y como sabemos, estas categorizaciones han sido asimiladas desde una visión y una perspectiva totalmente exclusiva, discriminatoria y de manera injusta, por lo que nosotros, por actividad conceptual y desde nuestra visión, hemos adoptado la nomenclatura NEM, que denomina a niñez en movimiento, adoptada a través del organismo Save the Children. El término MENA, como vemos aquí, envuelve tintes peyorativos, discriminatorias, y el término NEM pues abarca diferentes casualidades que pudieron empujar a cada NEM, a cada individuo, a embarcarse en su proyecto migratorio. Y enfatiza también la noción de proceso, de dinamismo y de movilidad. El perfil de los NEM, aunque
son totalmente variopintos en su mutabilidad, diversidad y complejidad, se hace imprescindible el poder tener una visión individualizada de cada uno, ya que cada uno, dentro de sus generalidades, necesitan de una intervención totalmente individualizada, porque cada uno arrastra sus cargas, sus situaciones culturales, sus situaciones socioeconómicas, etcétera. Por un lado, los NEM tienen una nacionalidad de marroquíes que, aunque sí que es cierto, tienen unas características generales, como vemos aquí, sí tienen también unas especificidades cada uno. Entre estas generalidades constan que son jóvenes con entre 12 y 17 años, que tienen familia bastante amplia, con bastantes hermanas y hermanos. Son jóvenes que provienen de un bajo nivel de escolarización, un bajo nivel educativo. Poseen siempre y traen relaciones, ¿no?, con sus familiares y continúan con ellas a pesar de pisar territorio europeo, y tienen un nivel de madurez mayor al de su edad. Sí que es verdad que intentan más de una vez poder cruzar la frontera, tanto terrestre como marítima, para poder acceder, y sobre todo vienen para poder mejorar su situación personal y, consecuencia de ello, la situación familiar. Los objetivos, en función de las situaciones que tienen y de las características y de las formaciones, sobre todo, o sus expectativas, pues hacen que quieran llegar a un territorio, a otro, dentro del marco europeo. También hay que decir que muchos de ellos vienen con algunas experiencias laborales de allí, del sector servicio, el sector de la hostelería, sobre todo, y también podemos hacer una diferencia con el perfil de los NEM subsaharianos, que provienen de países como Senegal, como Gambia, Guinea-Conakry, Camerún, Mali y otros países, en función de las situaciones que se estén dando en ese país en ese momento y los factores que les empujan a salir de ella. Provienen de situaciones de extrema pobreza, y la familia y la comunidad son quienes hacen la comuna para poder aportar el viaje a ese niño, sobre todo a ese niño que es el más fuerte de la comunidad, para que pueda emprender el viaje. A raíz de estas situaciones, de estos fenómenos, organismos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, la UNICEF, la Unión Europea, el derecho comunitario y comunidades autónomas han establecido leyes que exigen respetar los derechos del menor y el principio de su interés superior. Para establecer estas leyes y hacer que se cumplan, aconsejaron a las autoridades competentes en la materia el dotar de medios humanos, económicos y materiales suficientes, establecer cauces de denuncia y de queja, abandonar en su totalidad castigos emocionalmente violentos y físicamente violentos también, y atender a las situaciones que se están dando cada vez más de explotación sexual y mejorar la detección de casos de trata. Perdón. El informe Arraga, que se establece y se elabora en Melilla en 2016, establece 7 tipos de violencia que son las que padecen los NEM. Estas violencias son la violencia institucional, la violencia documental, la violencia policial, mediática, sanitaria, poblacional y entre iguales y sexual. Para clarificar, ¿no?, esta violencia que se ejerce sobre estos menores y estas menores, voy a poner un caso que hemos vivido, ¿no?, en primera persona,
pero que se puede ejemplificar con infinidad de casos en todos los sitios de llegada donde acogen, ¿no?, y tutelan a estos menores. En la ciudad de Ceuta hace unos años se dio un caso, ¿no?, de un menor marroquí que robó a un menor autóctono. Eso tuvo un impacto mediático con unas consecuencias de violencia sobre el colectivo general de 300, 400, no acuerdo exactamente cuántos menores había en esa época, en las que debido a esa violencia, debido a ese poder mediático que tuvo sobre la ciudadanía en Ceuta, se establecieron grupos de chavales, de jóvenes, de adultos, intentando pues ejercer violencia física y verbal a los alrededores de los centros, del centro de menores donde los niños estaban ubicados. Eso hizo de que los niños, por miedo, y la institución por miedo también a consecuencias catastróficas, tuvieron que estar 2 meses los menores con miedo, sin poder salir del centro a la calle, ni siquiera los que estuvieron escolarizados a sus centros educativos, por miedo a las represalias. Consecuencia de ello, un chaval, uno que por suerte tuvimos la suerte de derivar a una institución, a un recurso en la península, nos comentaron, haciéndole el seguimiento, de que debido a toda esa violencia que había vivido durante 3 años en el centro donde estaba tutelado, donde estaba ubicado, y toda la violencia ejercida a todos los niveles, como establece aquí el informe Raga, tuvo que estar recibiendo una atención psicológica paralelamente a su proceso de emancipación durante 2 años, debido a la depresión y a la ansiedad que estuvo arrastrando debido a ese perfil. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y para concluir, a partir de lo que nos contó nuestro compañero y de los informes diferentes, tanto desde la Unión Europea, a nivel nacional y local, incluso municipal, podemos ver perfectamente que, pese a que en España la normativa sobre extranjería aplicable a los NEM prioriza su condición de menores no acompañados a la de los extranjeros. No obstante, entre lo legislado y la praxis hay una gran incoherencia. En detrimento de su derecho a la protección, los NEM son tratados como personas migrantes y no como menores. Y finalmente concluimos considerando que cuando tanto los estados como las comunidades autónomas y sus respectivos municipios consigan otorgarle los derechos básicos de infancia acordados en la Convención de Derechos del Niño y por las Naciones Unidas y UNICEF, cuando imputen a quien impida hacerlo, cuando exijan a que los profesionales del ámbito los traten como menores indefensos, conciencien y promuevan que la sociedad los perciba como niños desamparados, víctimas de su situación de vulnerabilidad, solo entonces podríamos hablar de una verdadera completa ciudadanía. Muchísimas gracias y hasta pronto.